Y quiero compartirte solamente unos versos. No voy a compartir y no voy a leer toda la historia. Quizás te traigo el contexto de lo que estaba sucediendo en este instante y el por qué lo voy a hacer. En días recientes me encontraba, ¿verdad?, en la noche, por supuesto, descansando después de un día arduo en este lugar, y a las 3 de la mañana caigo de pie. A las 3 de la mañana me levanto. La verdad es que entre el cansancio del cuerpo, esta ronquera no es casualidad, es todo el cemento que he inhalado, lo dije ahorita, que he inhalado todo el cemento que no he inhalado en mi vida. Nunca había estado en un lugar de construcción tanto tiempo. Y me levanto, son las 3 de la mañana y digo, ¿qué hago? Duermo, oro, veo Facebook, leo la Biblia y traté la opción 1, dormir. Vuelta, el mismo cansancio, y comienza el enemigo a traer pensamientos. Y comienzo a pensar todo lo que tengo que hacer al otro día, no solamente todo lo que tengo que hacer al otro día, como todo buen pastor, todo lo que tengo que gastar al otro día. Al otro día había que pagar la puerta, al otro día había que pagarle al contratista, al otro día había que hacer ciertas cosas, y me pongo a pensar lo que falta, lo que se espera, lo que uno quisiera que se tuviera, ¿verdad? Y hasta dónde podíamos llegar, porque mi deseo era tener lo mejor posible en el día de hoy. Y comencé a pensar, y comencé a orar, porque definitivamente no hay mejor forma de que una eventualidad como esa tú la proceses si no es orando. Todos vamos a tener pensamientos, todos, hermano. Le sirva a Dios, no le sirva a Dios, usted va a tener pensamientos. Y esos pensamientos usted va a hacer que le trabaje en su vida o va a provocar por lo que Dios hace definitivamente en ella, que sean cancelados y puedas tener y experimentar lo que la misma palabra de Dios dice, que tengas paz, que sientas alegría, que sientas gozo, y aunque llegue un momento de tribulación, cuando tú eres capaz de ir a la presencia del Señor, presentárselo, en tu interior recibe otra cosa. Y eso opté por orar, pero de las 3:30, de las 4 de la mañana, ya había orado por todos ustedes, ya no sé por qué más orar. Oré por la paz del mundo, por los niños. Y voy a leer la palabra un rato. Y cuando estoy buscando, ¿verdad?, digo, quiero leer algo de Reyes, buscando algo de David. Pero recordé una historia y pienso que fue el Señor quien la trajo a mi corazón. Y con eso yo quiero declarar algo a tu vida. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 4. Segunda de Reyes, el capítulo 4. Y utilicemos esta narrativa para poder creer algo para nuestra iglesia y creer algo para nuestras vidas en el día de hoy. Amén. Dice la palabra del Señor. Usted tiene su Biblia ahí. Ve con la luz que hay. O le prendemos las lámparas. Vamos a prender el templo. Y me apaga estas dos. Please. Ahí usted ve su Biblia. Porque aquí se trae la Biblia. La palabra del Señor. El que no tenga Biblia, desea una Biblia. Tenemos Biblias por ahí para podérsela brindar. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor, aunque está aquí en la pantalla y también lo puede ver. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, verso 8, perdóname, vamos a hablar de la tsunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba intensamente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía acá a la casa de ella a comer. Había una mujer, y esa mujer, cada vez que pasaba el profeta, no pretendo ser muy profundo en el día de hoy, ni traer grandes ideas, ni entrar en mucho más detalles de lo que vamos a ver, aunque hay muchas cosas poderosas que las podemos mirar hacia adelante, pero esta mujer, una vez más, veía pasar el profeta, y cada vez que veía pasar el profeta por su casa, lo invitaba a comer. Primer punto y primer principio importante de esta mañana, invite a su pastor a comer. Yo me paso invitando. Aquí hay 2 o 3 que me invitan a comer y por eso he engordado en estos días 2 o 3 libras. Él le invitaba a comer, dice la palabra del Señor en el verso 9, y ella dijo a su marido, aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa,
es varón santo de Dios. Insistía que comiera, ¿cierto? Y cuando comienza a conversar con su esposo, que debía de hacerlo no importa el tiempo que se estuviera viviendo, ¿verdad? Está invitando a otro hombre a comer a tu casa, insistes en que come en tu casa, dice al esposo. Yo creo que este hombre es un hombre de Dios. La diferencia quizás de lo que actualmente nosotros, todas estas historias, las tratamos de actualizar y las procesamos por el tiempo histórico que nosotros estamos viviendo, muchas veces hacemos hasta simple el aspecto de lo que es un hombre de Dios, ¿verdad? Hay tantas cosas que se oyen, hay gente que estipula, hay gente que tiene X o Y idea y eso es lo que expresan. Hay gente que se las busca, que hablen de ellos, ¿verdad? Y todas estas cosas y se distorsiona un poquito lo que es esa expresión de un hombre de Dios. Pero en este instante es como yo suelo decir cuando hablo de la profecía. Hoy son locos que la gente llegue un profeta a una iglesia y celebran cuando un profeta en el Antiguo Testamento llegaba a tu casa. Miedo es lo que le daba a la gente. Esta gente traía un mensaje que sí o sí, y no era muchas veces chijichijá, era el ajuste que se tenía que hacer para que entonces se manifestaran ciertas cosas en la vida de aquella gente que recibiría un mensaje. Nunca iba a lo personal, siempre iba a un impacto del colectivo, siempre en la mente de Dios era impactar la nación, era impactar un pueblo, era que se diera el plan divino en su vida. Este hombre era un profeta de Dios, pasaba por la casa y cuando pasaba por la casa lo invitaban a comer, pero lo invitaban a comer por lo que representaba, y sin adelantarme al mensaje, lo que representaba este hombre y lo que insistentemente esta mujer quería en su casa. No era ese hombre, era lo que cargaba a ese hombre, y ese hombre cargaba la presencia de Dios, y aquel hombre representaba la presencia de Dios, y en aquella casa había la necesidad de la presencia de Dios, así sea atrayendo tu atención con comida, te tengo en casa. Pero la conversación se complica. ¿Por qué se complica? Porque cuando se sienta a hablar con el esposo, no era solamente para que aquel hombre comiera, sino para que aquel hombre comiera y se quedara en la casa. Y ahora dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para cuando Él viniera a nosotros, ¿qué dice? Se quede en Él. Ansiosamente esta mujer anhelaba la presencia de Dios en su casa. Cuento largo corto, ¿sabe lo que sucedió? No tengo mucho tiempo, ya se supone que el servicio está terminando. Aquí la misa se acaba a las 12, hermano. Bueno, vamos a entender un poquito por lo que es. Por aquí, a las 12. Yo le digo así, pero no es a mal. Los que me conocen saben. Y de la reunión, y para hacer el cuento largo corto, aquel hombre cada vez que estaba, aquel hombre se quedaba en la casa. Esa mujer fue tan bondadosa con aquel hombre que ahora el hombre percibe que debe ser de bendición para esta mujer. Y aunque aquella mujer nunca expresó su necesidad, aquel hombre la obliga a que la exprese. ¿En qué sentido? Luego que se queda en la casa, era un tiempo de partir, y le dice al siervo que le dijera y que mandó a preguntar el profeta qué necesidad tenía aquella mujer. Y aquella mujer no tenía un hijo. El profeta oró, el profeta dio una palabra, ¿y qué tuvo aquella mujer? Un hijo. Aquella mujer tuvo un hijo. Todo comienza con las ansias de la presencia de Dios en la casa. Cuando tiene la presencia de Dios en la casa, nunca hay una expresión de necesidad. Pero porque la presencia de Dios estaba en la casa, la necesidad se percibe. Usualmente la gente busca a Dios por necesidad, para que Dios le supla una necesidad, y la presencia van hacia ella, quizás con la mentalidad de la necesidad que tengo y cómo la puede Él suplir, y esta mujer entonces hace todo lo contrario. Hay gente que viene por la necesidad y por la necesidad sirve. Esta mujer hizo todo lo contrario, comenzó a servir, trajo la presencia, y cuando estaba la presencia, provoca que ahora el profeta le pregunte, la expresa, y cuando la expresa,
la necesidad se suple. El problema es que llega un momento dado que esta mujer, aquello que le había pedido al profeta, lo pierde. Cuando tú miras todo el capítulo, y no tengo todo el tiempo para, ¿verdad?, hacer la narrativa de todos los versos, aquel muchacho un día sale con el padre a trabajar y parece que tiene un asunto neurológico. Y cuando regresa a la casa, la expresión era mi cabeza, por eso digo que era un aspecto neurológico, y para lucir que tengo algún tipo de conocimiento médico. Y el niño muere. ¿Qué hizo la mujer cuando el niño murió? Mandó a buscar al profeta. El niño muere. Aquello que le había creído a Dios, aquello que le pidió a Dios, ya no estaba en sus manos. ¿Cuántos de nosotros permaneceríamos sirviéndole al Señor si no estuviera en nuestras manos lo que un día pensamos y consideramos que Él lo había puesto? ¿Cuántos de nosotros tendremos la capacidad de servirle a Dios? Sanemos, no sanemos, haya hecho el milagro, no haya hecho el milagro, haya provisto, no haya provisto, bajo mi consideración lo que yo esperaría de parte de Dios, y si se dio o no se dio, ¿cuánto le serviríamos al Señor? Aunque Él estuviera. Esta mujer no huye, sino que busca la metodología que fue más efectiva para ella. Hay que traer otra vez la presencia. Y manda a buscar al profeta. Y el profeta manda al siervo. Dice, no es el siervo, eres tú. Y el profeta llega, dice la palabra del Señor, suspira en el rostro, por eso su rostro es el rostro del niño, es un suspiro, un aliento de vida, ¿verdad? Y el niño vuelve a la vida. Eso es grandioso, eso es poderoso, eso sería impresionante para la vida de cualquiera. Y eso sería suficiente aún para el profeta sentirse que cumplió con la expectativa que aquella mujer quizás tenía. Pero aquello no se concluyó, sino que allí le dio un mensaje. Y le dice a esta mujer que tuvo tan buenos tratos con ella, que para la nación iban a haber 7 años de escasez. Ella, por una mala noticia, lo manda a buscar, la mala noticia se convierte en una buena noticia, ¿sí? Y ahora el punto final que da el profeta era una mala noticia, 7 años de escasez. Para aquella mujer corta y perezosa, se dice que era una mujer que tenía bienes, se dice que era una mujer que tenía dinero, se dice que socialmente, ¿verdad?, ella y su esposo tenían la capacidad económica e influencia en la sociedad. ¿Saben lo que hicieron? Se fueron de la ciudad que iba a haber escasez. El profeta avisó, pasan los 7 años. Y esto es lo que te voy a leer ahora. Lo que aquella noche yo comencé a leer y lo que Dios ministró a mi vida es lo que yo quiero compartir contigo en el día de hoy. Para cerrar el capítulo 4, número 1, en esta iglesia, lo más importante es la presencia de Dios. Y nosotros vamos a servir de tal forma, número 1, a esta comunidad, número 2, a esta ciudad, y número 3, a nuestro país, de tal forma que gente conozca la presencia de Dios a través de nosotros. Y en nuestro servicio, la presencia de Dios se manifestará y estaremos completamente seguros que anda con nosotros. Cuando la presencia de Dios está, mire hermano, todo lo que realmente usted necesita, Él es capaz de suplirlo. Si está en el plan divino, en su infinita voluntad, es capaz de suplirlo. Usted tenga paz. Lo que se necesita es la presencia. Cuando llega la mala noticia, la misma presencia es capaz de que las cosas cambien y las cosas sean transformadas. Y con esto yo concluyo en el día de hoy. Mira lo que dice el capítulo 8. Y esto fue lo que mientras esa noche yo oraba, leía.
Y dice el capítulo 8, habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él le había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Esto fue el capítulo 8, pero se dice, hay algunos teólogos que históricamente no pasa el tiempo del capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7, sino que estaba ligado a aquel capítulo 4 que leímos. Y este es el resumen que yo te hice. Vete a tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado a hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra. Volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi. Se va. Los 7 años porque iba a haber hambre. Y ella deja todo en ese lugar. Su tierra. Los deja en ese lugar. Y ella regresa. ¿Por qué cosa regresa? Por lo que le pertenece. En aquel tiempo, el gobierno, el rey, literalmente era dueño de todo. Era dueño de todo. Lo dejaste perdido. Ahora, ¿quién era el dueño? El rey. Y ahora ella va a ir donde el rey para que le devuelva lo que le pertenecía. Lo que le pertenecía. Y mira lo que pasa. Y había el rey hablado con Giezi. Giezi es el sirviente de Eliseo, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él le había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo lo hizo vivir. Y mira el verso 6, y preguntando el rey a la mujer, ella le contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que lo dejó en el país hasta ahora. Hazle devolver. Aquella mujer iba a tener que hacer declaración jurada. Aquella mujer iba a tener que tener un buen abogado. Aquella mujer tenía que tener la evidencia y todos los títulos de propiedad para llegar donde el rey e insistir que se los devolviera y pretender que aquel rey fuera misericordioso para que entonces le devolviera lo que le pertenecía. Pero ¿sabes qué? La presencia se había mandado a buscar en aquel reinado y la presencia estaba hablando de lo que un día había sucedido en la vida de esa mujer 7 años atrás. Y aquella mujer no tuvo que ir con abogados, aquella mujer no tuvo que tener los títulos de propiedad, aquella mujer no tuvo que hacer ninguna gestión, ninguna declaración jurada, ningunos testigos, no tuvo que hacer nada. Lo que tuvo fue que hablar lo que Dios había hecho en su vida. Fue otro el que habló lo que Dios había hecho en su vida, y cuando otro habló lo que Dios había hecho en su vida, el rey le dice, devuélvale todo lo que tiene, devuélvale todo lo que tiene. Carlos, ¿y por qué me dice eso? Carlos, ¿y qué tú estabas orando? Yo lo que estaba orando ese día en mi casa era que si Dios ponía vida en nuestras manos y un nuevo bebé, y quizás algo que estaba surgiendo por lo mismo que está poniendo en tus manos que representa vida, te tiene que dar toda la provisión, te tiene que dar todo lo que te pertenece. Y aun cuando lo tenga el rey, la presencia de Dios es mucho más grande y tú debieras estar más emocionado de lo que está en este instante,
importante, porque yo no estoy enseñando mucho, pero sí yo quiero que tú salgas inspirado en este lugar, creyendo que tú no eres mendigo de nadie. La verdad es que cuando la presencia está en tu casa, lo que te pertenece, te pertenece. Murió quizás aquello, yo no sé qué murió en tu vida, qué sueño murió en tu vida, la familia que quizás soñaba, el negocio que quizás soñaba. En el día de hoy te dijeron que no te aprobaron aquello que tú estabas soñando, no te aprobaron para el negocio, no te aprobaron para la casa, no te aprobaron para ese hogar que tú soñaste, y quizás hoy estás deprimido, hoy estás triste y piensas que murió. Yo voy a pedirle a Dios que la presencia sea tan grande que tú no necesites de préstamo, que tú no necesites de otro, que sea la presencia de Dios que te sorprenda y que te ponga en el lugar donde debes estar, en el lugar que realmente se abrirán las puertas y traerá nuevamente a vida eso que quizás había muerto. Y si retorna a vida, yo quiero que tú sepas que cuando retorne a vida, todo lo que implique en el futuro también está. Si las tierras estaban, las tierras se devuelven. Si la casa estaba, la casa se devuelve por una sola razón, porque hubo un día que la presencia estuvo en casa. Hubo un día que la presencia estuvo en casa. Hubo un día que Dios hizo algo en tu vida que otros lo van a contar. Yo no sé qué es ese algo, pero mi algo, muchachos, si yo me pongo a contarte de mi pasado, quizás te vas de la iglesia. Pero esto es la resurrección de lo que un día Dios dijo y que quizás murió. Esta es la resurrección. Y este es el testimonio que quizás yo te puedo dar. De la misma forma tiene que surgir algo en tu vida. Y yo quiero que en el día de hoy, ya nos vamos a ir. Yo quiero que en el día de hoy tú sepas que eso no se da sino con su presencia. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad. Ninguno. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Es su presencia. Es su presencia. Es su presencia. Nosotros llegamos al nivel de que un artista, a pesar de lo que canta, se para en un sitio y dice, gracias a Dios. Es porque sabe que hay algo más grande. A pesar de toda la locura que puede estar cantando. El que está consciente es diferente. Porque una cosa es expresar algo que no se vive en el interior y otra cosa es que tú estés convencido en tu interior cuando lo expresas. Muchachos, por eso es que otros se deprimen y tú estás feliz y contento. Por eso otros viven amargados y tú estás con alegría. Por eso es que quizás te levantas a las 3 de la mañana pensando qué va a suceder y cuando al otro día llegas, te sorprenden con una silla, te regalan otro aire acondicionado. Esa es la presencia. Aquí, la presencia. En Huerta, la presencia. En tu casa, la presencia. Algo ha tenido que hacer Dios, alguna vida ha tenido que traer en ti, alguna inspiración has tenido que recibir, que te marque para siempre y que te haga creer que aunque hayan 7 años difíciles, cuando regrese, lo que es tuyo, es tuyo. Dale un aplauso, Señor, y ponte de pie.